palabras adicionales. Efectivamente, ella explicó los 2 días que se están celebrando. Específicamente el caso de Yom Yerushalayim, como todas las fiestas hebreas, este año va a ser este próximo viernes 22 de mayo, pero la fecha depende del calendario hebreo, no del calendario gregoriano, porque en el hebreo es el 28 del mes de Iyar. Entonces, en otros años nos puede caer una fecha distinta, pero esta vez se dio la feliz coincidencia para el Museo Sefardí que cayeron ambas conmemoraciones, el Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén y el Día de los Museos en la misma semana. Entonces, eso nos permitió inventar algo para unir las dos conmemoraciones. Debo confesar que me tomó una licencia al darle el nombre de la charla de Jerusalén Museo a Cielo Abierto, porque el concepto de museo a cielo abierto se marca en algo que los museólogos, la gente museística en general, designa bajo otro concepto, ¿no? Esto es una licencia que yo me tomé, y con respeto a los que saben más de esto, quiero hacer la aclaratoria, ¿no? Porque Jerusalén propiamente en sí no es un museo a cielo abierto, podría interpretarse como tal, pero un museo a cielo abierto debe tener como un discurso, una línea discursiva entre todos los edificios que lo conforman o entre todas las obras que lo conforman, y en realidad Jerusalén en sí como toda una ciudad no está concebido así, no se le ha dado ese carácter todavía. Hay museos a cielo abierto incluso en Israel, en el norte, en Galilea, hay un conjunto de villas agrícolas que de por sí forman un museo a cielo abierto, porque otra condición, tengo entendido, y lo saben mejor que esto Federica, nuestra antigua directora ejecutiva y otros gente del museo que están en esta reunión, tiene también que ver como un sitio de actividad. Y el tema museo, lamentablemente, a veces también nos lleva a la idea de algo inerte o algo muerto, que no es el caso de Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad viva, ¿no? Todos lo saben. Entonces, bueno, aclarando un poquito esta licencia que nos tomamos para darle este nombre a la charla, creo que lo hace un poco atractivo para que las personas hayan sumado, o sea, que hayan querido sumar a ella, vamos a comenzar propiamente con el tema, ¿no? Vamos a explicar un poquito la reunificación de Jerusalén muy brevemente. Jerusalén siempre fue una sola ciudad desde que fue constituida como capital por el rey David, capital de su reino, del reino de Israel. Siempre fue durante toda la historia una sola ciudad. Cuando hablamos de reunificación pareciera que fuera que dos ciudades se unieron, y no es el caso. Jerusalén se dividió lamentablemente a raíz de la independencia de Israel en 1949 por una línea de armisticio. Al finalizar la guerra de independencia, los jordanos llegaron hasta un punto de la ciudad, que es esta línea que ven en este mapa, esta línea punteada, que la historia la conocieron luego como la línea verde, porque los jordanos, que habían intentado impedir la creación del Estado judío en aquel momento, lograron tomar la ciudad vieja de Jerusalén, que es esto acá, y toda la región de Judea y Samaria, que estamos viendo en este mapa más pequeño, y esta fue la línea de armisticio. Entonces, en aquel momento Jerusalén quedó dividida con Israel como autoridad por un lado y con Jordania por el otro lado. Y se empezó a hablar desde entonces de Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, términos que no se habían utilizado hasta entonces. Con la ciudad vieja de Jerusalén, la que tiene el Monte del Templo y otros sitios sagrados judíos, cristianos y musulmanes del lado jordano. Bueno, como dijo Ani, ya va a estar pendiente. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaratoria de lámina a lámina, podemos hacer una pausa y explicarlo. Pero bueno, aquí solamente quería entrar con este tema para entender qué es la reunificación de Jerusalén, ¿no? En 1967 se da la Guerra de los 6 días y Israel fue atacada nuevamente por Jordania en este caso, pero ganó también esa guerra y logró conquistar la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja y toda el área de Judea y Samaria. Una vez que ocurrió eso, derribó las murallas que dividían a Jerusalén en dos ciudades y la ciudad fue unificada nuevamente, ¿no? Y esta línea negra que ven aquí gruesa son los municipios, el área municipal de la Jerusalén hoy en día moderna, la capital del Estado de Israel. Unos datos adicionales de Jerusalén, una ciudad de aproximadamente 1.200.000 habitantes, y digamos, con una complejidad étnica muy interesante. En ella conviven árabes y judíos, y dentro de los judíos hay sectores más religiosos, más ortodoxos, sectores más laicos, y como capital del Estado es donde está la sede de todos los poderes.
La línea del tiempo de Jerusalén es bueno que la sepamos, una ciudad con más de 3.000 años de historia ya como el momento en que David la nombró su capital, pero hay vestigios e incluso eh, rasgos de otro estilo que hablan de que hubo presencia cananea durante muchos siglos antes, quizás de 1000 años antes, incluso de la conquista por parte del rey David, ya había presencia cananea. El rey David la tomó de un pueblo que se llamaba Jebusita, un pueblo cananeo, y bueno, a partir de ahí el primer periodo más largo es el periodo del primer templo, que abarca del año 1004 al 586 antes de la era común. Son más de 400 años del primer templo. Se produce un exilio a Babilonia y un retorno. Los judíos retornan de Babilonia, logran construir el segundo templo. No fue un periodo de independencia para los judíos a partir de entonces. Estuvieron bajo dominio de persas y griegos en un principio. Un reino independiente judío que se llamó el reino Hasmoneo. En el año 63, antes de la era común, entran los romanos a Jerusalén y van a dominar por más de 600 años a la ciudad. El Imperio Romano, que va a estar hasta el 632, pasa de ser un imperio pagano, un imperio cristiano, se convierte el César y promueve la conversión declara el cristianismo como religión oficial de todo el reino, hasta que es conquistada por los árabes, por los musulmanes que surgieron de la península arábiga y llegaron a Jerusalén en el año 632. Se producen varias dinastías árabes sucesivas, omeyas, abásidas, fatímidas, selyúcidas. Los cruzados entran ya en plena Edad Media, ante el llamado del Papa de liberar a los lugares santos, entran en Jerusalén, nombran un reino en Jerusalén, se habla del reino de Jerusalén, es derrotado nuevamente por los árabes, que van a estar unos 400 años más. Los árabes dan paso también por conquista a los otomanos, el Imperio Otomano con sede principal en Constantinopla, hoy en día Estambul, en la actual Turquía, van a estar 400 años en Jerusalén. Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano, los británicos conquistan Jerusalén y obviamente todo el territorio también conocido entonces como Palestina. Se establece el mandato británico por orden de la Liga de las Naciones y en 1948 Israel alcanza su independencia y nombra nuevamente a Jerusalén como capital de un Estado judío. Ok, para hacer este recorrido decidí hacerlo como a través de las colinas de Jerusalén, este museo virtual abierto, a cielo abierto. Lo quise plantear de esta manera, ¿no? Arrancar de la parte extrema occidental de Jerusalén y recorrer 6 de las colinas principales que tienen cantidad de elementos, museos propiamente, vestigios arqueológicos y edificios interesantes, pero que a la vez tienen un gran contenido simbólico, emocional y espiritual, que va ascendiendo en la medida que vamos ascendiendo hacia el monte del templo, que es el último que está aquí señalado con el número 6, vamos retrocediendo en la historia. Más o menos este recorrido nos lleva de uno de los momentos, de las áreas más desarrolladas más recientemente por el Estado de Israel, por ejemplo el monte de Herzl, que se le llama también la colina del recuerdo, y Batram, que es la colina gubernamental. Vamos a pasar por el monte Scopus, en hebreo Aratzofim. Vamos a bajar para pasar por el monte de los Olivos. Estamos retrocediendo siglos de historia. Vamos a pasar por el monte de Sion y finalmente vamos a darle un vistazo al monte del templo, que es el corazón de la Jerusalén, tanto histórica, porque a partir de ahí, en las cercanías del monte del templo, surgió la ciudad, desde tiempos cananeos incluso, y a la vez es el momento, es la colina y están los edificios de mayor importancia y mayor simbología para el pueblo judío. Entonces la primera que vamos a entrar es a la montaña Herzl, Ar Herzl, la colina del recuerdo. Está en el extremo occidental de Jerusalén, adyacente al bosque. Un comentario más, me voy a permitir volver a la lámina anterior, porque también para ubicarnos en geografía, ya hemos visto que Jerusalén es una ciudad muy montañosa, bueno, al tener tantos montes ya lo estamos insinuando, y fíjense que hacia el occidente, hacia el mar, está todo como muy verde, está rodeado de bosques, no todos naturales, muchos son bosques sembrados por el Estado de Israel,
pero hacia el oriente vamos descendiendo hacia el desierto de Judea y vamos descendiendo hacia el Mar Muerto, ¿no? Incluso los colores de la ciudad así nos los insinúan, ¿no? Vemos más verde por aquí y más ocres por este lado. Entonces, este monte que llamamos, que Israel lo nombró Ar Herzl a partir de 1949, está prácticamente enclavado en los bosques de las afueras de Jerusalén, ¿no? Y tiene varios espacios interesantes, sobre todo el cementerio civil de la nación, el cementerio oficial donde están enterrados los fundadores y los líderes de la nación, con la tumba de Herzl, el padre del sionismo político, al centro de todo este elemento. Y alrededor de ella, en diferentes ubicaciones, están las tumbas de otros líderes, de la mayoría de los primeros ministros de Israel, no todos, pero entre los conocidos cerca está la tumba de Golda Meir, la tumba de Isaac Rabin, otros están enterrados en otros sitios. Está el cementerio militar de la nación, que tiene obviamente las secciones judías, viene a ser la más grande, y secciones musulmanas, cristianas y drusas. En la siguiente foto que tenemos es una ceremonia probablemente efectuada en el día de la conmemoración de los caídos en las guerras, en el cementerio militar. Hay varios memoriales, uno muy importante es el para las víctimas del terrorismo, tienen un memorial las víctimas civiles del terrorismo de cualquier credo. Hay diferentes memoriales para otros eventos, para operaciones militares, otras personalidades, ataques terroristas, por supuesto, específicos, tienen diferentes tipos de memoriales. El memorial es un tema muy, muy fijo en Israel, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar por toda la geografía de Israel cantidad enorme de momentos que normalmente conmemoran eventos tristes y otras veces, por supuesto, momentos alegres, ¿no? Hay un museo dedicado a Herzl y es a la vez el centro de estudios sobre el sionismo. Funciona como una academia virtual en gran medida y en estos días con mucha más razón. Y también como un centro de documentación de la historia del sionismo. Y en una colina adyacente, pero que forma parte del conjunto de la Colina del Recuerdo, está la sede de Yad Vashem, que es la institución oficial del Estado de Israel para la preservación de la memoria de las víctimas de la Shoah u Holocausto. Yad Vashem tiene un museo, un centro de estudios y también varios memoriales. Este es el centro de la colina, esta gran explanada es donde se celebran las ceremonias oficiales del Día de la Independencia de Israel, y aquí al centro, este círculo con este elemento, es la tumba de Herzl que habíamos visto antes en una foto un poco más amplia. Alrededor de este jardín o bosque se desarrollan el resto del cementerio militar, civil, los panteones que les había mencionado. Y dentro de la misma Colina del Recuerdo, cercana a ella, está todo el complejo constructivo de Yad Vashem, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Desde la entrada, que este es el Visitor Center, a un lado donde estoy poniendo el cursor, a la derecha no lo cubre la foto, es donde están los edificios de estudios. Este elemento que se ve aquí es el Museo de Yad Vashem, el museo más de la Shoah, del Holocausto más completo, con una narrativa muy interesante y el más completo a nivel mundial. Y en todo el resto, nuevamente diferentes monumentos. Se la llama del recuerdo, esto que vemos aquí con piedra rojiza es el monumento al levantamiento del gueto de Varsovia y otros elementos. Estos árboles que vemos aquí abajo son los que celebran a los justos de las naciones, que son aquellas personas que hicieron esfuerzo, arriesgaron su vida para salvar a judíos durante el Holocausto, y uno de ellos es el árbol de uno de los justos más famosos, que es Oskar Schindler, ¿no? Se encuentra creo que al comienzo del recorrido. Entonces, bueno, con esto termino el recorrido del paseo por la Colina del Recuerdo, y vamos a pasar ahora, vamos a volar sobre la Givat Ram, que es la colina gubernamental. La estamos viendo aquí, también está enclavada al centro de la ciudad moderna de Jerusalén Occidental. Destacan aquí tres edificios sobre los cuales quise llamar la atención. Un poquito más al fondo, el edificio de la Knesset. La Knesset es el Parlamento de Israel, es la sede del poder legislativo, y como siendo Israel una democracia parlamentaria, es no solamente donde se establecen las leyes como cualquier parlamento, sino lo que da origen al gobierno. Como un detalle de actualidad, saben que justamente esta semana se nombró un nuevo gobierno en Israel, en Jerusalén, asumió un nuevo gobierno, y justamente fue producto de las elecciones de la Knesset, que se eligieron los diputados que la conforman.
Otro edificio muy interesante, más al frente, es la Corte Suprema de Justicia, el segundo poder básico de cualquier democracia, un edificio cargado de mucha simbología, arquitectónicamente muy reconocido a nivel mundial, ganado por un concurso internacional. Lo ganó un arquitecto israelí que se llama Ram Karmi. Y bueno, tiene muchos elementos simbólicos que no podemos pasar a detallar en este instante porque podríamos hacer tan solo una charla sobre este edificio. Y al fondo vemos detrás de unas grúas de construcción parte del Museo Nacional de Israel, que también es una institución nacional. ¿Qué más podemos agregar sobre Givat Ram? Bueno, el mismo nombre, Ram, estamos viéndolo en español R-A-M, pero en hebreo es Reshimem, son las iniciales de justamente el centro de gobierno o el centro oficial, ¿no? No es un nombre propio. Rikus Mamlahti o Rikus Merkazi, creo. Rash y Mem, ¿no? Son los que le dan el nombre a esta colina. Que la mayoría de las capitales del mundo tienden a tener concentrados en un mismo sector sus poderes. Fue establecido obviamente también después de la independencia de Israel en 1949. Vemos sus momentos iniciales cuando empezaban a construirse estos edificios de ministerios, la verdad que bastante anodinos en un principio. Pero bueno, después fueron adquiriendo, mientras también la economía del país lo permitía, un carácter más interesante a nivel de arquitectura. Bueno, vimos que estaba el edificio de la Corte Suprema, la oficina del primer ministro lo ocupa uno de estos edificios, no tiene ningún carácter arquitectónico muy particular. El Banco de Israel es un edificio de los años 60, bastante interesante, lo tenemos también aquí en una foto. Está, bueno, ya la vamos a ver con más detalle, el Museo Nacional de Israel, y junto al Museo Nacional de Israel, un museo muy interesante, que es un museo privado de las tierras bíblicas, que es un museo que retrata la antigüedad de la zona, cuáles eran los pueblos que se asentaron en lo que fue en aquel momento la tierra de Canaán y que después nosotros conocemos como la tierra de Israel. Es un museito relativamente pequeño, pero bastante interesante. Y en esta zona se han encontrado también restos arqueológicos de edificios romanos y bizantinos, cosa que es muy común en Jerusalén, ¿no? Siempre hay ese comentario, que cada vez que se va a empezar una construcción, primero quienes se presentan son las autoridades, lo que se llama la Autoridad de Antigüedades de Israel, para verificar que la zona no vaya a destruir cualquier tipo de vestigio, de resto arqueológico que puede no necesariamente tratarse de edificios. A veces son cementerios, lo que también implica otro tipo de intervención para cuidar la posible presencia de restos humanos, sino incluso que haya restos de monedas y cerámicas y elementos que den testimonio de tanta historia, de más de 3.000 años de historia que tiene esta ciudad. Dentro del complejo de Givat Ram le quiero hacer una mención especial al Museo Nacional de Israel, sobre el cual hablamos con más detalle en una reunión que tuvimos el año pasado, con ocasión del Día Nacional de los Museos de aquella ocasión. Pero, bueno, un vistazo muy veloz, ¿no? Aquí vemos el campus o el complejo museístico en su totalidad. Es enorme, estamos hablando de un terreno de 80.000 metros cuadrados con 50.000 metros de construcción. El Museo Nacional de Israel tiene la colección de artefactos judíos más amplia del mundo, son más de 500.000 objetos, entre objetos arqueológicos, de uso cotidiano, obras de arte, por supuesto, contemporáneas, abarca toda esa gama, ¿no? Elementos a destacar, por ejemplo, aquí abajo vemos en la parte de la antigüedad una colección de cofres mortuorios de los filisteos, que fue una cultura que estuvo asentada en los tiempos de los reyes de Israel, y es una de las colecciones de restos de este tipo de osarios o sarcófagos más importantes del mundo. Hay una maqueta enorme que representa a la ciudad de los tiempos del Segundo Templo, y lo que vemos justamente aquí es una reconstrucción del Segundo Templo de Jerusalén con toda la ciudad a sus pies. Es quizás como estaba, o seguramente como estaba en tiempos de los romanos, que coincide con los tiempos de Jesús, aproximadamente hace 2000 años, a principio de la era común. Y también tiene el famoso santuario del libro. Esto es tan solamente la cúpula, porque lo que guarda el santuario del libro, que ya lo voy a explicar, está enterrado, está en un edificio subterráneo
debajo de esta cúpula, porque son los famosos manuscritos del Mar Muerto, que son pergaminos de diferentes pieles, incluso hay uno en cobre, que fueron escritos en tiempos bíblicos todavía, ¿no? Durante un periodo largo de siglos, pero algunos datan incluso de la época de los profetas. Y bueno, tienen un valor, se dice que no se puede darles un valor económico. Y bueno, toda la historia de cómo fueron descubiertos y cómo pasaron a manos del Museo Nacional de Israel es bastante interesante. Y bueno, esta cúpula que está alrededor de una fuente de agua es sencillamente el símbolo de la presencia de esto, que son visitables, por supuesto, ¿no? Debajo de esta construcción. Bueno, terminamos nuestra segunda colina, vamos a volar ahora. Ani, me avisas cualquier cosa si que alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaratoria, ¿no? Estoy pendiente. Bueno, vamos a aterrizar en una tercera colina mientras nos vamos acercando a la ciudad vieja de Jerusalén y vamos haciendo un zoom. Les recuerdo de vuelta, ¿no? Este perímetro aquí, que está aquí en medio, es la ciudad antigua de Jerusalén. ¿Ok? Más o menos, a raíz de 1967, marca esa frontera virtual del Jerusalén oriental a mi derecha y Jerusalén occidental. Pero bueno, toda esta línea que vemos acá se puede insinuar que es una muralla, ¿no? La ciudad amurallada de Jerusalén. Pero bueno, vamos a parar aquí en las afueras, en el monte Scopus, que es un nombre griego, que tiene justamente que ver con el tema de la vista, y en hebreo se llama Aratzofim, que significa la montaña de los vigilantes, o diríamos en Venezuela, la montaña de los guachimanes, ¿no? De los guachimanes que ven, de los vigilantes que tienen una visión. Es la palabra Tzofim, ¿no? Y en el nombre griego que se le dio posteriormente coincide también con el nombre con que se la conoce en hebreo, que es Aratzofim o Monte Scopus. Lo estamos viendo aquí. Este es el monte y aquí a los pies, bueno, a los pies no, a cierta lejanía, pero se puede observar la ciudad amurallada de Jerusalén, ¿no? Y domina la vista de Jerusalén desde el noreste completamente. Durante la guerra de independencia de Israel, en 1949, Israel logró mantener el control del monte Scopus, pero quedó como un enclave dentro del territorio que ocuparon los jordanos. Y aunque Israel tenía soberanía sobre esa región, no pudo hacer efectivo que las instituciones que estaban ubicadas allá desde antes de la creación del Estado pudieran funcionar. Ya las vamos a mencionar. Pero antes de la independencia o en el proceso de independencia de Israel se había pensado que justamente en este sitio, en el monte Scopus, sería el lugar ideal para construir ese panteón de la nación que ya vimos que finalmente se construyó en el monte Herzl. Pero bueno, esa circunstancia de que Israel no pudo garantizar el acceso a él durante los primeros años de independencia, hasta 1967, impidió que ese plan se llevara a cabo. Ahora, ¿qué es lo importante que está en el monte Scopus? Son dos instituciones que fueron creadas desde antes de la independencia de Israel. La Universidad Hebrea de Jerusalén, de prestigio internacional, el Hospital Hadassah, que también de prestigio internacional, es anterior a la independencia de Israel, y el Jardín Botánico de Israel. Y siempre me parece bastante interesante que las tres cosas funcionan de una manera coordinada, un poco similar como nos pasa en Venezuela con la Universidad Central de Venezuela, con el Hospital Clínico y con el Jardín Botánico, que como un gran centro de estudio, la Universidad Central de Venezuela concentra y tiene control sobre ambas cosas o están relacionadas, y lo mismo ocurre en el Monte Scopus entre estas importantes instituciones nacionales. Dentro del Jardín Botánico se halla una cueva muy interesante, la cueva de Nicanor, que vamos a mencionarla brevemente. Y el Monte Scopus también está... perdón. Disculpa, creía que habías terminado, disculpa que te interrumpa, pero tengo aquí a Jaime que quiere hacerte una pregunta. Si quieres termina sí, cómo no. Y le doy audio, ¿ok? Bueno, ok. Cuando pase a la lámina en la que detallamos el Monte Scopus. Okay, ya queda adyacente a un sitio que vamos a ver brevemente que se llama la Colina de las Municiones. No sé si quieres preguntar ahora y después explico estas 4 fotos. Ya le di Ani. audio a Jaime. Jaime, Aló, ¿me escuchan? Escucho. ¿Con quién tengo el gusto? Jaime Ventalila. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi rey? Felicitaciones por el gracias, programa. Gracias. Únicamente para, como te escuché decir que habían elegido el nuevo ministerio en Israel,
habría que resaltar que 10 de los ministros, entre ministros y ministras, hay 10 de origen marroquí. Eso me gustaría resaltarlo. Interesante. Buen comentario. Bienvenido. Sanos y buenos los ministros. Posteriormente. Sí, ya vi la lista, la verdad, sí, sí. La foto y la lista de los nombres, que son todos de origen marroquí, 10. Buenísimo, como nosotros, como tú y yo. Ok, bueno, ese era mi comentario que quería hacer. Está bueno, sanos y buenos. Perfecto, gracias, Jaime. Bueno, continuando con la Arazofim, el Monte Scopus, tenemos una foto de la ceremonia inaugural de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Había sido fundada algunos años antes, en 1918, pero aquí se colocó la piedra fundamental del edificio actual. Quien está hablando, este señor con la toga, es Lord Balfour, que era el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. En ese primer Board of Directors, mesa directiva de la Universidad Hebrea, estaban personalidades como Sigmund Freud y Albert Einstein. De hecho, sé que Albert Einstein no asistió a la inauguración, a la colocación de la primera piedra, no pudo, pero creo ubicar aquí a Sigmund Freud, y está al lado del Rav Kook, el famoso Rav Kook, que fue uno de los grandes mentores del sionismo, del sionismo religioso, y uno de los grandes sabios del pueblo judío en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta es la sinagoga de la Universidad Hebrea. Aparentemente no es un edificio que tenga ningún mayor interés en mostrar, pero tiene una particularidad. Para aquellos que conocen un poquito cómo funcionan las sinagogas, pueden darse cuenta. Aquí son los bancos que se orientan normalmente hacia lo que se llama el Ejal o Aron HaKodesh, donde se guardan los libros de la ley que se sacan para su lectura 3 veces a la semana. Y sobre esta mesa que le damos diferentes nombres, uno puede ser Bimá, donde el oficiante se para y lo lee. Pero tiene una particularidad de que, a diferencia de todas las sinagogas que nosotros conocemos, que encontraríamos que el Ejal o Aron HaKodesh estaría aquí al centro, más bien lo tiene colocados a un lado y tiene al centro un gran ventanal. Y la razón de esto es que, aunque aquí la luz de la imagen no permite verlo, justo aquí al centro, al fondo, se puede ver el monte del templo. Entonces, quienes diseñaron o decidieron la construcción de la sinagoga de la Universidad Hebrea de Jerusalén concluyeron que no había nada más de más valor hacia lo cual orientar a los feligreses de la sinagoga al momento del rezo, más que directamente hacia los libros de la Torá, hacia los rollos de la Torá o de la ley que se leen, sino directamente a una vista sobre el lugar más sagrado, que es el monte del Templo de Jerusalén, ¿no? Entonces tiene esa particularidad de esta sinagoga, que no sé si ocurre en algún otro sitio de Jerusalén o con otra explicación en algún otro lugar del mundo, lo que creo que no tendría mucho sentido. Aquí, en sentido de las agujas reloj, tenemos la cueva de Nicanor. Es una cueva que está dentro del jardín botánico. Su particularidad es que representa una de las formas de entierro típicas en la época bíblica, en la que los cuerpos de los fallecidos no se enterraban en tierra como se hace ya en los últimos siglos, sino se colocaban en cuevas. Quienes han leído los evangelios de la Biblia cristiana saben a qué me refiero, porque se menciona que Jesús fue colocado en una cueva al morir, y también en nuestra Torá, también Abraham, nuestro patriarca, compró una cueva para enterrar a Sara, su esposa, y nuestros patriarcas están enterrados en cuevas. Y aquí también es una de tantas cuevas que fueron utilizadas como sitios de entierro. Este Nicanor, cuyo osario se encontró en esta cueva, aparece en la inscripción del osario, que fue él quien donó las puertas del templo de Jerusalén, las puertas de bronce. Y ese dato es curioso, que en un osario se mencione un dato biográfico de la persona, no es muy usual. Quizás en los siglos recientes sí, pero antiguamente no se hacía eso en las tumbas, y mucho menos en los osarios, que era después, que bueno, voy a mencionar ya que estoy en el caso, después que el cuerpo se descomponía, los huesos eran trasladados a unas cajas que se llaman osarios, ¿no? Y este es el caso que acabo de mencionar. En esta cueva de Nicanor era donde se había pensado que se podía hacer el panteón de los líderes de la nación, pero tan solo 2 líderes ideólogos del sionismo quedaron
se pudieron enterrar aquí. Uno fue Leon Pinsker, un ideólogo del sionismo del siglo XIX de Rusia, y el otro fue Menachem Musiskin, que fue a la vez el primer presidente del Keren Kayemet de Israel, que es la institución nacional del Estado que se encargó de la compra de tierras antes de la independencia. Y la colina de las municiones tiene un significado muy especial justamente en esta celebración de Yom Yerushalayim, del Día de Jerusalén, porque aquí se dio una batalla muy dura para la reconquista de la ciudad por parte de los paracaidistas del ejército de Israel. Estaban aquí atrincherados, muy fortificados los soldados jordanos. Jerusalén, Israel no la quiso atacar por aire, ni con artillería, ni con aviación, justamente primero por una ciudad muy, muy densamente poblada y había una gran posibilidad de daño a civiles, y por otro lado el carácter sagrado de la ciudad obligaba a tener más cuidado. Entonces el rescate de Jerusalén en la guerra de los 6 días, al tercer día de la guerra, cuando los jordanos fueron los que abrieron las hostilidades, ya Israel aprovechó entonces para recuperar a Jerusalén. Los soldados, los paracaidistas, descendieron sobre la colina de las municiones y lograron tomarla. Una vez que tomaron la colina de las municiones, lograron entrar a la ciudad vieja de Jerusalén y recuperarla y conquistarla. Entonces, por eso es muy significativo. Funciona como museo hoy en día la colina de las municiones. Se puede visitar y entender un poco cómo se desarrolló en Jerusalén la guerra de los 6 días. Vamos a pasar por otra colina, nos estamos acercando al Monte del Templo, estamos a una escala mayor, ahora todo esto es la ciudad vieja de Jerusalén, tenemos cada vez un zoom más grande y vamos a parar en el Monte de los Olivos, o Har Zeitim, que significa exactamente lo mismo en hebreo. Zeitim son aceitunas. Hoy en día quedan muy pocos olivos en el Monte de los Olivos, pero se infiere que en tiempos antiguos estaba poblado de muchísimos olivos, ¿no? Ofrece, y a todos los turistas que visitan a Jerusalén los llevan al Monte de los Olivos a ver la ciudad vieja. En esta foto, la ciudad vieja quedaría más o menos aquí a la izquierda de la foto. Y hacia la derecha, como mencioné en la otra foto aérea, se desarrolla el desierto de Judea, que lo vemos acá, ¿no? Vemos un poquito, y aquí creo que incluso hay una esquinita del Mar Muerto, que se puede observar desde acá. Bueno, todo esto viene a ser el Monte de los Olivos. Justamente si lográramos abarcar en la foto la ciudad vieja de Jerusalén, sería a través de la Puerta de la Misericordia, una de las 8 puertas que tiene la ciudad, y que en la tradición judía se dice que es la puerta por donde entrará el Mesías a Jerusalén. Tiene un significado muy especial ese sitio. Y ¿qué tiene de particular hoy el Monte de los Olivos? Físicamente lo que podemos ver es el cementerio judío más antiguo y extenso de todo el mundo y aún en uso. Todo esto que vemos acá es un enorme cementerio, ¿okay? Llega hasta los pies del valle y abarca todo esto. Hay entierros también de tiempos bíblicos, de que tienen más de 2000 años, algunos identificados, otros no. Un tema interesante, creo que son 150.000 sepulturas en total que se han contabilizado. Tiene una página web, este cementerio, que permite, y con todas las tumbas digitalizadas, que permite, bueno, primero preservarlas para el tiempo, ya con fotografía una por una, y de cualquier manera hacer un recorrido de 2000 años de historia de diferentes tipos de sepulturas. Sigue en uso, como dije, una de las personalidades recientes enterrada ya fue el primer ministro Menachem Begin. Él pidió no ser enterrado en el Panteón Nacional en el Monte Herzl, sino ser enterrado aquí en el Monte de los Olivos. Tiene un protagonismo muy importante el Monte de los Olivos en los evangelios cristianos. Ahí se dio una gran concentración de seguidores de Jesús, donde digamos, los evangelios recogen sus palabras momentos antes de su entrada a Jerusalén, en donde después se dan todos los eventos de su pasión y muerte. También en un costado del Monte de los Olivos está un jardín que llaman Getsemaní, que también aparece en los evangelios como el sitio donde fue aprendido Jesús la noche que lo iban a juzgar. Y bueno, por esa razón hay muchas, son estas torres que vemos por acá, dispersas en varios sitios, muchas iglesias de varias corrientes del cristianismo, católicas, ortodoxas y protestantes. Como un dato quizás un poco farandulero, no deja de ser histórico, que en una de las iglesias ortodoxas que se encuentra en el Monte de los Olivos está enterrada la madre del príncipe Felipe de Inglaterra, el esposo de la reina Isabel,
que ella fue después de sus años ya mayor, fue una beata de la religión y falleció en el Palacio de Buckingham, pero pidió ser enterrada en Jerusalén, particularmente en esta iglesia ortodoxa, ella era griega, entonces seguía la corriente de la ortodoxia griega. Es un detalle interesante adicional. De hecho, el príncipe Felipe y creo que el hijo de él, el príncipe William, creo que han ido a Jerusalén y han ido a Jerusalén y han visitado la tumba de su abuela y de su bisabuela respectivamente. Ok, nos vamos acercando. Vamos a aterrizar ahora en Arzion, el monte Sión. Estamos todavía fuera de las murallas, pero muy cerquitas de ellas. Y vamos a repasar un poquito la historia del monte de Sión, cada vez más cerca del monte Moriah, que es el último que vamos a visitar. Aquí lo estamos viendo. Destaca este edificio que se llama la Basílica de la Dormición, o la Abadía de la Dormición, que es una construcción cristiana de la que vamos a ver en unos segundos. En tiempos romanos, vamos a volver un momentico a la lámina anterior. Esta muralla que yo estoy señalando aquí, ¿okay? Que son las murallas que vemos hoy en día cuando visitamos Jerusalén, son las murallas de tiempo de los otomanos. Fueron construidas por Solimán el Magnífico en el siglo XVI, en 1500 y tanto. No son las murallas originales de la ciudad ni remotamente, ni tampoco las murallas de tiempos romanos. Voy a repasar ya aprovechando el zoom de esta imagen, que la ciudad que fundó el rey David más bien se desarrollaba aquí, en lo que hoy en día se llama la ciudad de David. Y en la ciudad, la ciudad del apogeo en época de la ocupación romana, el monte Moriah, el monte del templo, que hoy en día se encuentra en la esquina suroeste de la ciudad, más bien era la esquina noroeste de la ciudad. Y la ciudad se desarrollaba aquí abajo. Entonces las murallas venían por acá y el monte Sión quedaba dentro de la ciudad. Cuando los otomanos remodelan las murallas de Jerusalén, lo terminan dejando afuera. Entonces, hoy en día, el monte Sión ocupa la esquina sureste fuera de la ciudad antigua que está amurallada. El monte Sión, durante la ocupación jordana, mientras la ciudad estuvo dividida entre 1949 y 1967, era el sitio más cercano al que los judíos tenían acceso para poder ver en la lejanía el monte del templo o eventualmente incluso el muro de los lamentos. Durante esa época los judíos no tuvieron acceso a su sitio más sagrado, que es el muro de los lamentos. Pero algo interesante del monte Sión es que el nombre del monte Sión ha migrado. No sé si cuántos casos hay en la historia de que un topónimo, el nombre de un lugar, se haya vinculado a diferentes ubicaciones. Entonces vamos a repasar a qué me refiero con esto. Volvimos a la imagen anterior, pero aquí la tenemos en un gráfico, ¿no? La ciudad amurallada. Aquí está la ciudad de David, el monte Moriah, que es el del templo, y la actual ubicación del monte Sión. Cuando se habla en la Torá, en la Biblia, de la captura de la ciudad de Jerusalén, con ese mismo nombre, ciudad de Jerusalén, en Jerusalén, tal cual así aparece en el libro de Samuel, cuando la captura el rey David, se habla de la fortaleza de Sión. Entonces eso nos permite ubicar que si la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, era la fortaleza de Sión, el nombre Sión estaba ubicado a esta colina, o más bien estribación de una colina. Esto no es una colina, sino una estribación de la colina del monte Moriah. Entonces Sión en una primera etapa parece corresponder a estos nombres. Pero después que se construye en el templo y en siguientes libros sagrados judíos que forman parte del Tanaj, de toda la Biblia hebrea, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, los salmos, algunos atribuidos al rey David, otros atribuidos a otros autores, y en el libro de los Macabeos, que es un último, que de hecho no forma parte de la Biblia hebrea, pero narra episodios de la historia de los hebreos. Cuando se habla del monte de Sión, hacen como un paralelismo entre él y el monte Moriah. Se dice Sión donde está el templo, o Sión la sede del templo. Entonces pareciera que el nombre del monte Sión se movió, o el monte Sión, o el nombre Sión propiamente, se movió de aquí hacia el monte Moriah. Durante todo el tiempo de la época del templo, del segundo templo, mientras estuvo vigente.
Pero tras el exilio de Babilonia y sobre todo tras el último exilio, el de los romanos, a principios de nuestra era, Sion ya se convierte como un sinónimo de Jerusalén. Hablar de Sion y hablar de Jerusalén viene a ser prácticamente lo mismo y por extensión de toda la tierra de Israel. Entonces, en toda la literatura post-exilio y la que Néstor Garrido, que está aquí con nosotros, conoce bastante bien, cuando se habla de Sion, se sabe que estamos hablando a la vez de toda la tierra de Israel. Por ejemplo, menciono los escritos de Yehuda Leví, sus famosos Sionidas, y queda asociado el nombre de Sion a toda la tierra de Israel. Pero en la época bizantina, aparentemente, cuando la época bizantina fue la época en que el imperio romano pagano se convirtió al cristianismo. Cuando los sabios cristianos viajan a Israel, viajan a Jerusalén y tratan de ubicar todos los sitios de los evangelios, y ubican la basílica, ubican el sitio de la Natividad y se construye la Basílica de la Natividad, y ubican el sitio del Santo Sepulcro y se construye la Basílica del Santo Sepulcro, y ubican Nazaret, otros sitios, y van ubicando diferentes lugares. Ellos fueron los que terminaron dándole a esta colina que está acá el nombre del Monte Sión, porque también hay unos eventos de la historia cristiana que vamos a mencionar ahora que ocurren allá. Pero bueno, una vez que Sion queda asociado de una manera definitiva al nombre de Israel, es Sion el nombre que van a tomar los ideólogos del sionismo moderno para hablar del movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Y este León Pinsker, que mencioné que fue enterrado en la cueva de Nicanor, fue quizás el primero en utilizar la palabra sionismo, y Herzl, Teodoro Herzl, el padre del sionismo moderno, ya, digamos, oficializa ese término para todo lo que se refiere al deseo de los judíos de volver a tener un estado independiente en su tierra ancestral. Entonces, bueno, había mencionado la primera ubicación del nombre Sion, que es en la ciudad de David, y esto, volviendo a la maqueta que está ubicada en el Museo Nacional de Jerusalén, que habíamos visto desde otro ángulo, nos da una idea de lo que era la primera ciudad, la capital de David, donde estaba su palacio, que creo que viene a ser esta edificación en el estribo de la colina, a los pies del templo. Hoy en día todo esto está en un proceso muy minucioso de excavación, que es la foto de la derecha. Y esto sí podríamos decir, justamente esta excavación que es acá, que es un sitio arqueológico, sí es un museo a cielo abierto. Porque cuando se recorre esto, bueno, no solamente se recogen restos arqueológicos o restos de edificaciones, sino hay explicaciones de diferentes eventos que sucedieron, se muestran también objetos, y este vestigio en particular, este sitio arqueológico, podría ser de por sí el solito un pequeño museo a cielo abierto. Pero está muy lejos de estar completamente desarrollado y todavía es muy precario el recorrido que se hace en él, ¿no? Todo esto empezó, todas estas excavaciones, tengamos en cuenta que no pudieron comenzar sino hasta después de 1967, cuando Israel recuperó este territorio, porque toda esta parte había estado en manos jordanas, ¿no? Así como el resto de la ciudad. Entonces, bueno, terminando con el Monte Sión, es contiguo a una de las 8 puertas de Jerusalén, que es esta. Esta es la puerta de Sión, una de las puertas que están abiertas. Hay 2 puertas que no están abiertas, no están en uso, pero esta sí, es una de hecho de las más transitadas. Es uno primero que da directamente al barrio judío. Y por otro lado, que permite, digamos, para los turistas un cómodo acceso, tiene donde estacionar los autobuses turísticos cerca. El Monte Sión es uno de los sitios más visitados por los turistas extranjeros, y bueno, una de las puertas más frecuentadas para entrar a la ciudad vieja de Jerusalén. Según la tradición judía y cristiana, edificaciones importantes están, ¿cómo diría?, apiladas una sobre otra. Según la tradición se dice que aquí está la tumba del rey David. En un nivel superior de ella está lo que creen los cristianos que es el salón de la última cena de Jesús, que también se llama el cenáculo, que es el nombre griego para un comedor, que viene a ser un salón que estaría, o que está, porque se puede visitar. Obviamente tiene una arquitectura que corresponde también al periodo bizantino,
pero está inmediatamente encima de lo que se cree que es la tumba del rey David. E inmediatamente encima de este cenáculo está la Abadía de la Dormición, que es este edificio que les mostré aquí antes, que es este que resalta aquí, que es un edificio relativamente, tiene un origen también del momento bizantino, pero esa construcción que acabamos de ver es mucho más reciente, es del siglo XIX, y marca el sitio donde la tradición cristiana dice que, que María, la madre de Jesús, ascendió al cielo, porque según esta tradición, y mis amigos cristianos que están aquí presentes me pueden corregir o pueden complementar, ella, según esta creencia, ella no falleció, sino que pasó a la inmortalidad inmediatamente, ¿no? Y se dice que eso ocurrió en este sitio, que sobre el Salón de la Última Cena, y por eso sobre él se construyó la Abadía de la Dormición. Y también aquí en el Monte Sion está un espacio muy interesante, se llama la Cámara de la Shoah, que es el primer museo del Holocausto en todo el mundo, creado en 1949. Es una construcción muy pequeñita, realmente muy lúgubre y hecha con intención, porque está hecha con mucha intención de más que ser informativo, ser emotivo, llamar la atención sobre la tragedia. De hecho, las paredes están pintadas en negro, muy poca iluminación, gran parte de la iluminación, algunas de las cámaras, de las salas de la cámara de la Shoah, ni siquiera es eléctrica, se alumbra con velas, pero es el primer, muy pequeño también, pero es el primer museo que se dedicó al Holocausto en todo el mundo, ¿no? Nada que ver con el gran museo Yad Vashem que conocemos, que acabamos de ver y que muchos conocemos. Y bueno, para dar chance a comentarios y preguntas, vamos a hacer nuestra última parada, que es en el sitio más significativo, el Har Moriah, el Monte Moriah o el Monte del Templo de Jerusalén, que lo estamos viendo aquí. Ok, una otra vista de vuelo de pájaro que nos permite hacer unos cuantos comentarios. Todo este rectángulo acá es lo que llamamos el Monte del Templo. Los musulmanes lo conocen como la explanada de las mezquitas. Como edificios significativos, hoy está realmente es una sola mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio sagrado para los musulmanes, y está lo que se conoce como el Domo de la Roca, que oficialmente no es una mezquita, sino es un monumento, que está construido sobre la piedra, la roca madre del monte, que originalmente, donde exactamente estaba, se cree, el templo de Jerusalén, tanto el primero sobre el segundo, y donde se cree que fue el sitio donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ya voy a hablar de los otros dos elementos, ¿no? Pero el monte del templo tiene 34 hectáreas de extensión, aunque a veces parece increíble, es 4 o 5 veces más grande que la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas es mucho más pequeño que todo este espacio. La gran diferencia, obviamente, la hace la cantidad de construcciones que hay en la Acrópolis y las pocas construcciones que tiene el Monte del Templo. Su configuración actual, como lo estamos viendo, se lo dio el rey Herodes aproximadamente a finales del siglo, finales de la era anterior, cerca del año 0 de nuestra era o en los primeros años de nuestra era, porque él falleció en el año 4. Entonces, formando parte del monte, porque es como un gran muro de contención que retiene toda la tierra que contiene el monte, está el Kotel Amaraví, o el muro occidental del templo. Aquí pueden ver una gran cantidad de judíos acudiendo al monte del templo. Seguramente esta foto está tomada en alguna fiesta en particular, ¿no? Que atrae mucha gente. Y otro sitio interesante, no es un punto específico, sino una galería que recorre subterráneamente por debajo de estas casas que están viendo acá. Aquí están viendo que son viviendas y de hecho este es el barrio árabe, ¿no? El barrio musulmán, disculpen. Esto que estamos viendo aquí es el barrio musulmán de Jerusalén y de esta línea, o tan solo una calle la divide, hacia aquí abajo es el barrio judío de la Jerusalén Vieja, obviamente mucho más extenso que lo que vemos aquí. A lo largo del muro de contención del Monte del Templo y por debajo de estas viviendas del barrio musulmán corre lo que se llama el túnel del Kotel, que es un sitio arqueológico también excavado recientemente que permitió encontrar evidencias no solamente de la construcción propiamente del muro del templo, sino de las diferentes etapas de desarrollo de la ciudad. Y justamente leí anteayer, creo, que se encontró debajo de la primera etapa, del primer saloncito, debajo del muro del templo,
se encontró recién esta semana una cámara subterránea, no construida, sino excavada en la roca, que aparentemente fue una vivienda de tiempos de los bizantinos. Es muy típico de los sitios arqueológicos que cuando una civilización destruía los edificios de otra civilización, en vez de llevarse los escombros hacia otro sitio, eran echados encima de lo que se acababa de destruir. Por lo tanto, en todos los sitios arqueológicos, capa sobre capa, se pueden ir encontrando restos de las civilizaciones que estuvieron antes. Entonces, si hoy en día estamos viendo aquí como lo más evidente a la vista, viviendas musulmanas del siglo XIX, el siglo XX, incluso el siglo XXI, seguramente reformadas recientemente, debajo de ellas hay construcciones de la época bizantina, debajo de ellas construcciones de la época romana. De hecho, se descubrió incluso toda una calle de la época romana corriendo debajo de este sector. Esta perspectiva nos permite sí entender un poco qué era el Monte del Templo y qué es la explanada de las mezquitas hoy en día. La de abajo es lo que acabamos de ver en foto. Estamos viendo los dos edificios que resaltamos, Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y corresponde a lo que fue en su momento la gran plataforma del Templo de Jerusalén, con el templo propiamente dicho al centro de ella, correspondiendo casi, o seguramente, perfectamente, con la roca madre de la montaña, que es donde está la mezquita, el Domo de la Roca hoy en día, y en aquel momento estaba el Templo de Jerusalén. Y bueno, las diferentes construcciones que hay acá, todas tienen unos nombres, ¿no? Vuelvo también de vuelta un momentico a la foto anterior, porque bueno, toda esta parte está siendo excavada recientemente. Esta es la ciudad de David que vimos hace un momento, ¿no? Y toda esta parte está siendo excavada recientemente. También se han ido encontrando poco a poco restos de la época romana. De hecho, aquí por fuera, aquí termina la muralla de Jerusalén, esto está fuera de la muralla. Aquí, concretamente en este sitio, se encontraron restos de las escaleras que en la época del primer templo eran las que daban acceso al monte. Y aquí están los restos de esas escaleras que de por sí justifican un momento, o sea, conversar sobre ellas, porque tan solo como están construidas las escaleras es interesante, ya da una idea de por qué conducían al monte. Pero si tenemos tiempo al final de las preguntas, quizás podemos mencionar ese detalle. Pero todo esto es un gran sitio de excavación, ¿no? Ahora, otra cosa interesante. Estos son 150 metros de largo, todo el muro occidental que hoy en día tiene acceso. Estos son 500 metros de largo. O sea, si por X circunstancia estas construcciones no se hubieran dado, no hubiera viviendas en este lugar, el muro occidental del templo tendría una dimensión 4 o 5 veces más larga que lo que tiene hoy en día. Ok, entonces, ¿qué hay en el monte del templo? Bueno, ya mencionamos, según la tradición judía, el sacrificio de Isaac, que nosotros llamamos la atadura de Isaac, porque Isaac fue atado para ser sacrificado, pero no fue sacrificado. Dios detuvo el sacrificio a través de un ángel y Abraham no lo degolló. Por eso en hebreo se le llama la Akedat Isaac, o sea, la atadura, pero no el sacrificio de Isaac. En nuestra tradición tuvo lugar allá. El primer templo de Salomón, que también el primer templo también se le llama el templo de Salomón, seguramente era esta construcción, no ubicaba toda la explanada que acabamos de ver, pero se dice que era un edificio muy hermoso y está narrado en la Biblia, tanto en el libro de los Reyes como en el libro de las Crónicas, como Salomón hizo traer las maderas de los cedros del Líbano, las columnas del templo tenían nombre propio, los revestimientos de oro, los elementos que tenía adentro, y bueno, esta perspectiva trata un poco de reproducir qué es lo que sucedía dentro del templo y fuera del templo, el altar de los sacrificios de reses que se producían en aquella época. Este templo fue destruido por Babilonia, ya lo hemos mencionado otras veces, fue reconstruido al regreso de los judíos del exilio, pero fue profanado por los griegos en algún momento durante la ocupación griega, y eso dio origen a la fiesta de Hanukkah, que es la que celebramos nosotros cuando los macabeos rescataron el templo de manos de los griegos y lo purificaron. Lo volvieron a encender la menorá, el candelabro de 7 brazos, y dio origen a esta fiesta que celebramos desde entonces. Herodes, como lo mencioné, fue el que amplió la plataforma del templo, lo embelleció también, se tiene entendido. Esto ya está recogido incluso en las crónicas de los historiadores de la época, en los libros de Flavio Josefo, la magnificencia del templo de Herodes. Se le llama así en esa última etapa del templo,
Pero bueno, los judíos se rebelaron contra la ocupación romana y finalmente los romanos destruyeron el segundo templo. Nosotros recordamos la destrucción de ambos templos en ambos días, en una fiesta que llamábamos el 9, que corresponde al mes hebreo de Af, al día 9. Y lo arrasaron finalmente en el año 135, no dejando vestigios no solamente del templo, sino de prácticamente toda la ciudad de Jerusalén. Bueno, ya habíamos mencionado los diferentes imperios que se asentaron allá, pero durante el dominio árabe, ya los musulmanes, justamente por el hecho de que ahí había estado el templo de los judíos, y según el Corán, los musulmanes reconocen a Moisés y reconocen a los profetas judíos como parte de su herencia, de lo que corresponde al gran profeta para ellos, que es Mahoma. Justamente como lograron ubicar donde había estado el templo de los hebreos, celebraron para ellos la conquista del lugar, construyendo sobre la piedra madre, el sitio del sacrificio de Isaac, según la tradición, el domo de la roca. Y posteriormente construyeron la mezquita de Al-Aqsa, que hace referencia, ya había dicho, al tercer lugar sagrado para los musulmanes. Y había mencionado que el Kotel es un sitio arqueológico de 500 metros de largo. Y bueno, esta va a ser nuestra lámina final antes de comentarios y preguntas. Nos concentramos entonces en el sitio al que tenemos acceso más sagrado, que es el muro occidental del templo, del monte del templo, o el Kotel Amaraví, que significa literalmente eso. También se le conoce como el muro de los lamentos. No es el nombre hebreo y no es el que solemos utilizar, pero bueno, la literatura lo ha recogido así porque cuando los judíos acudían allá, y sobre todo acudían masivamente el 9 de Av, obviamente el 9 de Av se acudía a lamentar la destrucción del templo. Y es cierto que en diferentes momentos de la historia a los judíos se les prohibió, incluso viviendo en Jerusalén, estamos hablando durante el dominio otomano y el dominio árabe previo, en algunos momentos, unos fueron más tolerantes, pero otros menos tolerantes, se les prohibía a los judíos el acceso al muro occidental todo el año, con excepción del 9 de Av. Entonces, bueno, justamente, si solamente acudían el 9 de Av, solamente acudían a lamentarse. Entonces, quizás por eso el nombre que trascendió fue el Muro de los Lamentos. Nosotros no lo conocemos así. Todo el monte, todo lo que estuvimos viendo todo el tiempo, es de hecho el sitio más sagrado judío, pero el sitio al que tenemos acceso de todo el monte es solamente el muro occidental. ¿Por qué? El rabinato de Israel prohíbe a los judíos subir al monte. No prohíbe coercitivamente con unos policías que ponen la puerta, pero recomienda, si lo queremos decir de esa manera, a los judíos no subir, porque ellos estiman de que la Shejinah, digamos la esencia de Dios, todavía reside en el monte. Y vamos a recordar que al centro, al sitio más sagrado, al Santo Santorum, al Kodesh HaKodashim, solamente podía entrar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, no podía entrar cualquier judío. Incluso había peligro de muerte, y hay episodios de que quien no era Kohen Gadol podía morir o moría si entraba a la parte más sagrada. Como los rabinos determinan, el rabinato determina que es muy difícil decir exactamente el punto donde estaba construido el Santo Santorum, entonces recomiendan a los judíos no subir. Bueno, en teoría, en la ley judía prohíben no subir. Obviamente, como dije, no hay ningún policía que por ese motivo vaya a prohibirlo, y muchos judíos obviamente viajan a Jerusalén y suben y entran al monte del templo. Pero por otro lado, la policía israelí sí prohíbe a los israelíes judíos subir al monte, porque puede haber ser malinterpretado en algún momento como una incitación hacia los musulmanes, que son los que tienen la administración o la custodia del monte del templo. Desde tiempos desde que se instituyó, desde que estuvieron los musulmanes presentes, el Waqf, que tengo entendido que es como una traducción literal de algo que se entrega como a perpetuidad, como una especie de licencia que se entrega a perpetuidad, lo tiene un consejo musulmán, en el que uno de los principales custodios es el rey de Jordania, lo heredan los reyes de Jordania, y ellos son los que custodian la parte alta del monte. Cuando Israel en el 67, volviendo a Yom Jerusalén, conquistó el monte, y Moshe Dayan subió con parte de su fuerza militar, subió al monte del templo,
él decidió, particularmente el ministro de la Defensa, decidió de que no se iba a cambiar el status quo y que el Monte del Templo seguiría bajo custodia del Waqf de Jerusalén. Y por eso los judíos no tienen injerencia directa en lo que sucede arriba. Hay siempre muchas denuncias que quizás los musulmanes están haciendo algún tipo de trabajos arqueológicos en el Monte del Templo que pueden borrar huellas de la presencia judía, y siempre ha sido motivo de debate el Monte del Templo. Y bueno, quizás ustedes saben tanto más que yo sobre ese tema porque tiende a estar en la palestra pública y en las noticias todo lo que sucede en Jerusalén. Pero entonces, bueno, por ese motivo, la policía israelí, a israelíes judíos propiamente, les tiene prohibido el acceso del monte a menos que haya una orden, un permiso especial del Ministerio de la Defensa o del primer ministro que autorice, y muy puntualmente ha ocurrido eso. Pero lo mejor es no hacerlo. Y bueno, turistas judíos, que obviamente no son israelíes, que muestran a la policía un documento de otro país, seguramente son permitidos de entrar y pueden hacerlo. Por hacerles el comentario, esta pasarela que vemos acá, esta es la entrada de los turistas, por decirlo de alguna manera, al Monte del Templo. Obviamente, también por ahí entran musulmanes. No es lo más usual, porque esta pasarela parte del barrio judío. Entonces, normalmente son o los turistas los que lo utilizan, porque a lo largo, déjenme volver a la lámina del Monte del Templo, a lo largo de todo esto, de la parte de la muralla del monte que da hacia el barrio árabe, hay múltiples entradas para los musulmanes que suben a rezar, y lo hacen durante varias veces al día. Esta foto que se tomó acá prácticamente no se ven personas, pero hay momentos en el calendario musulmán donde se llena esto de gente que reza. La pasarela que vimos en la otra foto viene a ser esta, y como ven, esta es una entrada de autobuses turísticos, nos están viendo aquí parados, y esta es la entrada, obviamente, una de las entradas principales al Muro de los Lamentos, al Muro Occidental, y esta es la famosa pasarela que les acabo de enseñar, que es una entrada directamente al monte, ¿no? Ok, y bueno, ya que el monte, el Kotel, esta muralla que vemos acá, es el último vestigio visible del templo. Todo lo demás fuera de esta muralla ya vimos que está abarrotado de construcciones, casas construidas por todos lados, y a la vez es el único lugar del monte al que los judíos podemos acceder libremente. Es para nosotros el sitio más sagrado, y de paso es, por lo tanto, me pareció que es la lámina con la que podemos terminar este recorrido por las colinas de Jerusalén. Si Ani quiere tomar la palabra y hay comentarios, preguntas, estamos a la orden, ¿no? Bueno, excelente, Alberto. La exposición súper profunda, un nivel de conocimiento magistral acerca de la historia de la ciudad, de la arquitectura, etcétera. Me encantaría saber si hay personas que tienen algún tipo de inquietud que quieren compartir con nosotros para darles permiso para hablar. Y luego tengo aquí algunos comentarios en el chat que pudiéramos leerlo, ¿no? Déjame poner aquí para saber si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Abrimos entonces los micrófonos. Bueno, si por los momentos alguien quiere hacer algún comentario, podemos ver aquí algunos de los comentarios que están saliendo en el chat. De los primeros aquí que escribieron, el señor Luis Álvarez. Déjame ver por dónde anda. Un minutito. Ok, emocionante el escuchar de la universidad, recordar que una delegación de la UCB estuvo presente en los actos de 1925. Esto lo escribió el señor Luis Álvarez. Perfecto. Después tenemos a Raquel Pima. Un minuto. De resto, bueno, muchas felicitaciones de todo el mundo. Alberto, te felicito, brillante como siempre. Esto lo dice Gerda Mayer.
Rebeca Bajer de Cohen, fabulosa la exposición. Merchele, feliz, mejor imposible. Hasdai Wanich de Venezuela, Hasaku Baruch, Alberto. Priva Ociel, gracias Alberto, excelente. Sara Fima, excelente Amber. Carolina, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Hola Cabot, Federica Palomero, buenísimo, nos encantó. Dame permiso. Federica, ¿quieres hablar? Vamos a ver por aquí, por donde. Un minuto, por favor. Hola, Déjame hacer un comentario. Ok. Que una ventaja de las charlas virtuales por Zoom es que no te pueden no te pueden tirar tomates podridos. Pero los emoticones lo pueden hacer, así que aquellos que quieran pueden usar un emoticón y lanzarme un tomate. Bueno, no, estuvo magnífico, de verdad. Hola, Federica. Hola, mi amor. Qué gusto, qué emoción, mira. Igual. De verdad, qué increíble la tecnología, ¿no? Estamos juntos de nuevo, de verdad. Sí, de verdad que sí, un gusto. No esperaba menos de ti, pero bueno, la verdad que fue muy lindo y con ganas de volver a Jerusalén porque claro. No se da cuenta que tendría que estar años para conocer todo y la verdad que es súper bonito, emocionante todo lo que uno puede ver ahí. Bueno, uno siente que está como en el principio de la historia, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? Y bueno, la verdad que fueron buenos recuerdos y eso, ganas de volver. Ani, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, yo como soy de la casa, exacto. invitada, pero no, hay que pedirte permiso a ti. De verdad, y bueno, no fue muy lindo. Mira, yo te quería comentar una cosa que, bueno, no dio tiempo, pero si después tú puedes hacer charlas, por ejemplo, como más específicas, retomando cada uno de los puntos con más detalles. El Museo de Israel tiene una cosa magnífica que es el jardín de esculturas, ¿no? Sí, correcto. Que vale la pena realmente porque, bueno, hay escultores súper contemporáneos. Está la casita esa de Liechtenstein, qué sé yo, y Luchis, que también están, espero que estén todavía por lo menos en el Museo de Bellas Artes. Sí. Sí, un detalle, ya que mencionaste de vuelta el Museo Nacional de Israel, el Museo de Jerusalén, hay 2 sinagogas que fueron trasladadas de sus sitios porque corrían peligro de ser destruidas y sus interiores están reconstruidos íntegros, con sus paredes y mobiliarios originales dentro del museo. Y una de ellas es la sinagoga de Paramaribo, de aquí de Surinam, de nuestro mismo continente, que corría peligro de ser destruida por una remodelación que tenía que hacer la ciudad en la zona. Israel se interesó, se la compró al gobierno de Surinam y está instalada en su interior, que una vez que traspasas la puerta estás en Paramaribo de vuelta, ¿no? Y la otra, si bien recuerdo, es de Venecia, ¿no? Correcto, no, una sinagoga de Venecia, sí, una de las tantas. Ajá. Sí, claro. Sí, fabuloso. Tengo muchísimos comentarios acá, por lo menos Yajaira Paderón, excelente exposición, me sentí viajando a Jerusalén, tierra de gracia, muchísimas gracias. Gracias Alberto por compartir tanto conocimiento, maravillosa exposición, esto lo dice la señora Mari Taurel. Luis Augusto Piña, excelente exposición Alberto, igualmente Ani por la organización. Tenemos muchos comentarios felicitando por esta iniciativa. Quiero comentarles que es la primera iniciativa que tomamos para participar de las ventajas que nos ofrece la tecnología y el mundo online. Ya no tenemos limitaciones en el sentido de que no vamos a estar restringidos única y exclusivamente a los eventos presenciales, sino que vamos a poder ahorita instrumentar otro tipo de actividades para llegar a todos nuestros amigos que están afuera. Estoy viendo a Frida, Salim, a Federica, a Johan, a Antonieta, de verdad que de los que conozco que están afuera, muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que los que están aquí adentro. Les quiero comentar en términos de anécdota, hoy
lo primero que hago al levantarme en la mañana, recibir un mensaje de Alberto. No tengo luz, no hay Ah, no hablamos de eso. Para los que no están aquí, saben lo que nos cuesta hacer Sí, cualquier pequeña... sí, De la verdad, verdad que tienen sí. un mérito increíble. Bueno, Estuvimos a punto de no vernos. O sea, la charla sin terminar, ayer en la tarde, ayer en la noche, terminando de cenar, bueno, termino de cenar tranquilamente, le doy los últimos toques, cualquier cosita mañana, prendo el canal. ¿Qué canal prendí? El canal 4 porque no hay DirecTV y entonces encontré una antena de bigotes de esas antiguas. Entonces termino de cenar, pongo el noticiero de Venevisión y plap, toda la casa, toda la calle, todo el barrio, toda la Florida negro. Negro sin una luz, corre a buscar linternas, corre a prender velas. Y esta mañana lo mismo, y van transcurriendo las horas de la mañana y bueno, si no hay charla, no habrá charla. Ani seguramente algo va a resolver con toda su maestría y van a pasarlo bien sin mí. Pero bueno, se nos iluminó la ocasión y pudimos estar juntos, ¿no? gracias a Dios, de verdad. Bueno, dentro de los proyectos que tenemos, esto es novedoso para nosotros. Estaba conversando con Ana, con Federica, cómo nos ha cambiado la vida y cómo tenemos que ponernos con la tecnología, que nosotros estábamos bastante limitados y de ahora en adelante tenemos que estar Facebook, Instagram Live, el canal de YouTube, tenemos que tener Vimeo, Venmo, PayPal, Zelle, no sé qué, son demasiadas cuestiones que nos están bombardeando y tenemos que hacer algo por lo menos para tener presencia porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar limitados. Y bueno, esta es una alternativa excelente. Gracias por todos los comentarios. Después de esto vamos a intentar colocarlo en la página web del museo. Y bueno, para tener un link acerca de las exposiciones que vayamos presentando. Estarán invitados en el futuro para próximas actividades. Y de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Acabo de entrar al chat. Bueno, la verdad, no quiero mencionar a nadie en particular porque de verdad agradezco todos los comentarios. Un placer poder haber podido verlos a muchos de ustedes y leerlos. Y de verdad, no quiero mencionar a nadie en particular, pero gracias a todos los que se sumaron y a todos sus conceptos. Veo que un par de personas me preguntan por el tema de las escaleras de acceso al monte del templo. Y bueno, sí, es una particularidad interesante porque descubrieron en la escalinata que en un principio no había ni siquiera algún tipo de evidencia o registro de que se accedía por una escalinata central. Sí se hablaba siempre de 3 puertas de ese lado para entrar al templo, pero bueno, no se asumía también que obviamente por escaleras, por la diferencia de nivel, pero no sabían lo que se podían encontrar. Y a medida que fueron descubriendo, nos llamó la atención de que los escalones, contrario a todas las escaleras que nosotros conocemos y que la arquitectura nos enseña a proyectar, son de diferentes anchos de peldaños entre sí. Y cuando los analizaron, correspondían a un ritmo que se repetía, que, bueno, le han tratado de buscar también explicaciones místicas a por qué en ese ritmo de un ancho pasa a otro y luego a uno mayor y de vuelta a otro menor. Pero lo que dijeron los arqueólogos, y tiene mucha lógica, es que eso obligaba a que las personas que entraban y subían al templo tuvieran que hacerlo de una manera exageradamente pausada, porque no se puede correr por una escalera irregular, ni de subida ni de bajada. Entonces el truco para que quizás otros espacios deberían también ameritarlo en nuestra arquitectura hoy en día, para obligar a la entrada pausada y respetuosa a un lugar sagrado, era a través de manipular con el ancho de los peldaños de la escalera, ¿no? Y eso es un descubrimiento que se hizo arqueológicamente sin tener ni idea de que eso podía estar ahí presente. Tengo Alberto Benaim Faguri que tiene la mano levantada. Ya le di audio, por favor, Alberto. Tocayo, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Encantado. Qué gusto oírte. Igualmente, encantado del viaje a Jerusalén, así sea por Zoom. Qué bueno. Quería hacerte un comentario y a la vez pregunta, ¿no? Como sabemos, el Monte Moria, al ser el sitio original del templo, es el lugar más sagrado del judaísmo. Y nosotros los judíos no podemos rezar en él, solo acceder como visitantes, en virtud de lo que comentaste del status quo vigente y conformarnos nada más con
seguir orando en el referido, digamos, en el muro de los lamentos como tal, ¿no? Y bueno, sabemos que desde la Guerra de los 6 días el recinto está bajo custodia de Jordania, pero bajo soberanía y control del Estado de Israel. Ahora, la pregunta que hago es la siguiente. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando fui, pues pude acceder por ese pasaje que está allí mostrando mi pasaporte, ¿no? Ese sitio actualmente entiendo que está bajo custodia religiosa de Jordania y soberanía israelí, pero goza de algún estatus de extraterritorialidad o un sitio internacional o no. No, no, es soberanía israelí como toda Jerusalén. Lo que tiene la injerencia, vamos a llamarlo así, de Jordania en el asunto es que la custodia la tiene no directamente Jordania, sino el Waqf de Jerusalén, en el que el rey de Jordania es lo más importante de todo, el principal donante. De hecho, entre los mismos musulmanes, palestinos y jordanos y diferentes corrientes, hay también una lucha de intereses o de poderes por la custodia del lugar. Pero Jordania la ha logrado conservar justamente porque él es el que pone dinero y no permite que más nadie lo ponga. Y en las leyes del capitalismo el que pone dinero es el que manda. Pero es como el custodio, significa de que Israel no toma decisiones sobre lo que ahí ocurre, no tiene injerencia sobre lo que ahí se hace, pero ejerce su soberanía sobre el monte como la ejerce sobre toda la ciudad. Ya que tocas el tema y siempre está en la actualidad, podemos asomarnos un poquito al tema político, que bueno, ya llevamos más de una hora reunidos, ¿no? Pero podemos asomarnos un poquito al tema político de Jerusalén, que es que en los últimos años, particularmente desde que surgió la OLP y se incrementó el nacionalismo palestino, se empezó a plantear por parte de los palestinos que quieren establecer su capital en Jerusalén, ¿no? No hay, digamos, en la historia, ya se sabe, no hace falta que yo lo diga, no hay evidencia, porque sencillamente no existió, de que Jerusalén haya sido ciudad capital de ninguna otra ente nacional que no haya sido Israel. Pero de cualquier manera, bueno, ya entró en la historia política, en la política actual, el debate sobre Jerusalén. Se había tratado de dejar al margen durante mucho tiempo, pero con los acuerdos de Oslo, en que Israel reconoció a la OLP como vocero de los palestinos y los palestinos, se creó la autoridad palestina y en teoría reconocieron a Israel, el tema de Jerusalén se dijo que es conversable. Entonces, se han hecho diferentes planes en los que se ha propuesto llegar a un tipo de soberanía compartida entre un futuro Estado palestino y el Estado de Israel directamente sobre la explanada de las mezquitas, independientemente de lo que pueda ocurrir en el resto de la ciudad vieja o lo que pueda ocurrir en los barrios árabes de Jerusalén. Pero claro, eso no tiene ninguna configuración porque esas propuestas que las hizo Israel, en un principio lo hizo Ehud Barak en las conversaciones de Camp David del año 2000, que fueron rechazadas, el acuerdo definitivo de paz con los palestinos fue rechazado por los palestinos, fue rechazado por Arafat, pero él ya había planteado ahí alguna especie de autonomía, él no había hablado de soberanía compartida, sino de autonomía palestina en esa región. Pero una vez que Arafat rechazó esa propuesta, entonces ya no hubo nada que avanzar. En 2007 hubo conversaciones de paz también en este caso ya por Mahmoud Abbas, que fue el que heredó la presidencia, obtuvo la presidencia de Palestina después de Arafat, y en aquel momento primer ministro Ehud Olmert, y volvió a salir el tema en la propuesta de Israel, quiero enfatizarlo, de entre tantos temas que hay que resolver con los palestinos, también darles alguna especie de presencia o autoridad en la ciudad de Jerusalén. Y sí propuso Olmert que se podía hablar de una soberanía, más allá de autonomía, una soberanía compartida sobre el monte del templo. Pero como también fue inmediatamente rechazado por Abbas, en conjunto de toda la propuesta, tampoco se pudo entrar a detallar. O sea, es muy difícil determinar cómo se manifestaría una soberanía compartida. Creo que no hay antecedentes en ninguna otra parte del mundo sobre una región y sobre todo 34 hectáreas dentro de una ciudad para que la soberanía funcione compartida. Pero bueno, sin duda el status quo por voluntad de Israel se ha podido mantener
y ellos mantienen todavía y son completamente libres e independientes de lo que sucede allá. Como un detalle adicional para demostrar la independencia independencia entre comillas, ¿no? Pero la autonomía o la custodia que tienen que tiene el Waqf, que tienen los musulmanes sobre el monte del templo, si no fue el año pasado, fue el antepasado, en alguno de estos episodios de ataques con cuchillos de terroristas palestinos contra ciudadanos israelíes, en previsión, porque había ocurrido uno cerca de una de las entradas al cótel, al muro occidental. Israel había decidido implementar unos puestos de control para los musulmanes que acuden a rezar al monte del templo, que pasaran debajo, sencillamente pasaran debajo de unos arcos de estos de seguridad que detectan armas, ¿no? No se trataba de pedir permiso, no se trataba de pedir documentos ni nada parecido, solamente tratar de detectar armas por si algo sucedía. Y bueno, se levantó, como muchas veces sucede, una ola de protestas en la ciudad de Jerusalén, enfrentamientos. Israel terminó retirando eso. O sea, no pudo implementar una medida de seguridad sencillamente por respetar las cosas como están hechas hasta hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre va a ser un tema complicado y se sabe que se está muy lejos de un acuerdo definitivo de paz entre Israel y los palestinos. Pero bueno, no se descarta que el tema de Jerusalén siempre esté presente en esas conversaciones. Alberto Benaim quería tener la palabra de nuevo. Alberto. No lo veo, creo que era el anterior, ¿no? Me pidió de nuevo, pero bueno, no sé. Ah, sí, ok. Déjame darle por si acaso, no sé. Ok. Bueno, creo que... ¿Me oye? No Ahora tiene... me oye. Ah, sí, ¿Algo? ahí está. Ahí está Alberto, sí. Bueno, no, entonces, gracias a la explicación excelente. Cualquier irregularidad que se presenta en la explanada de la Roca Es venezolana y es de la comunidad. ¿es el Waqf el que toma el control Sí. o es la policía israelí? No. Una vez que se pasa la puerta y se entra al monte del templo, la explanada de las mezquitas, todo lo que suceda allá es el Waqf. Es el Waqf. Ahora, hay momentos muy particulares, muy pocos momentos en la historia donde el gobierno de Israel ha decidido que alguien visite el monte del templo y se han levantado tremendos zaperocos a raíz de esas decisiones, ¿no? Buenísimo, gracias. Sí. Bueno, creo que no tengo más nadie ni en el chat, aparte de puras buenas opiniones, felicitaciones. No tengo a nadie con la mano levantada. Gracias por haber compartido con nosotros. Alberto, excelente tu colaboración con el museo. Bueno, seguiremos en próximas actividades y los seguiremos invitando. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias a todos. Gracias, Ani. Felicitaciones. Igualmente, Chayito, y bueno, finalizo la reunión, ¿ok? Saludos a todos. Chao.